en el ámbito español, y por esa razón AECA ha seguido todo el hilo de estos desarrollos y los ha potenciado en la medida de sus posibilidades. Con lo cual también a través de mi participación junto con el propio Manuel Rejón y con María Mora y con José Luis Liscano, que es su director gerente, hemos formado esa ponencia de AECA, ese grupo de 4 personas que hemos tratado de impulsar el XBRL también en el ámbito de la información no financiera. Por tanto, por eso mi presentación era relevante, no solamente porque para que me conozcan, ¿no? y puedan saber quién les está hablando, sino también un poco ese papel mixto que he jugado a caballo a veces entre los compañeros del ámbito de la tecnología y los compañeros del ámbito de la contabilidad, de las finanzas y de la regulación. En muchos entornos de trabajo mi rol ha sido fundamentalmente ese, servir un poco de nexo entre personas, entre profesionales que hablaban lenguajes diferentes, ¿no? Y mucho de lo que tiene que ver con XBRL tiene que ver con esto. ¿Por qué el estándar XBRL? Pues básicamente nosotros hemos vivido en las últimas décadas del siglo XX un aspecto muy importante de la estandarización de la tecnología. Eso lo hemos vivido todos en el día a día, incluso con el ámbito del hardware, ¿verdad? Cuando vemos que, por ejemplo, los equipos Mac a veces no resultan compatibles con el resto de equipos, eso nos extraña, porque estamos ya asumiendo que en el ámbito de la tecnología, como muchos otros ámbitos de la industria de nuestra vida, se tiene que dar una estandarización, se tiene que dar una serie de normas o de estándares de calidad tan generales que nos simplifiquen mucho la vida y que ahorren muchísimos costes en todos los niveles de la actividad económica. Eso, que duda cabe, también está en el propio ADN de la contabilidad. La contabilidad, sobre todo a raíz de la Gran Depresión americana y de la fundación de la SEC, que es la gran inspiradora también de muchos de estos desarrollos, la SEC norteamericana, pues es fruto de la estandarización. Es decir, no podemos engañar a los inversores. Gran parte del crack del 29 se produce por eso, porque la gente invertía en acciones y no sabía realmente lo que había detrás. Con la fundación de la SEC en los años 30 y con la obligatoriedad de que las empresas prepararan unos informes contables financieros anuales entendibles por todo el mundo, ¿verdad? Entendibles por una inmensa mayoría de personas, eso es lo que facilita la transparencia. Yo he dedicado casi todo mi ámbito académico de actuación a la transparencia. Y luego en el ámbito profesional también estamos ayudando a las empresas a ser más transparentes, porque ser más transparente hoy día significa tener una mejor reputación, acceder más fácilmente a las fuentes de financiación, tener una mejor relación con los grupos de interés, con clientes que cada vez tienen una, ¿verdad?, una conciencia ética más desarrollada, con proveedores, acceder a nuevos mercados, etcétera. Hemos ido básicamente de la Gran Depresión hasta ahora recorriendo ese camino, siempre con esos saltos. Información voluntaria y luego el regulador corría un poquito más y actualizaba las normas a esas prácticas a esas buenas prácticas empresariales, actualizaba las normas. Y el ESMA no es más que una etapa más en ese proceso, en el proceso en el que determinadas prácticas voluntarias de las empresas se ven como tan beneficiosas, tan oportunas, que el regulador cree conveniente hacerlas con fuerza de ley, darles todo ese rigor jurídico legal y extenderlas a todas las empresas. ¿Por qué Europa es un terreno especialmente interesante para aplicar el XBRL? Pues bueno, porque es que Europa ha coincidido todo en el tiempo. Europa está viviendo desde la última parte del siglo XX, primera parte del siglo XXI, una etapa de expansión importantísima. Hemos tenido unas oleadas de expansión en la que han entrado nuevos estados, toda la Europa del Este, ¿verdad? En los 80 los mediterráneos, pero luego en el 2007 también hubo una importante entrada de países de la Unión Europea, y la Unión Europea se construye también en base a esa idea de la estandarización. Es que tenemos que abandonar prácticas particulares y propias para tratar de converger a unos estándares comunes para que nos podamos comunicar. Con lo cual Europa era el terreno ideal para cometer ese tipo de proyectos de estandarización, de perfeccionamiento, de homogeneización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que los inicios de todo pues no son fáciles, ¿no? Ya digo que yo tuve la oportunidad de vivir ese desembarco del XBRL a través de los puertos de Huelva, adentrándose en Europa, y luego evidentemente, como no podía ser de otra manera, en Madrid los reguladores, sobre todo Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, el registro mercantil, toman el relevo y le dan ya carta de naturaleza y posibilidades de realidad a estos proyectos de XBRL. Y España ha sido un país absolutamente pionero en el ámbito europeo en la aplicación de estas tecnologías. Los reguladores españoles
supieron ver las ventajas de este tipo de tecnología. Y ha habido un largo camino. Ha habido un largo camino porque a veces la tecnología es impaciente, ¿verdad? A veces querríamos aplicar una taxonomía que sirviera para todo el reporte empresarial y para todo el planeta Tierra. Perfecto. Donde entrar ahí toda la información financiera, toda la información consolidada, la información individual, la información financiera y la no financiera, la información segmentada, la información semestral, toda la información. Y claro, eso evidentemente se ha topado con toda una serie de obstáculos en su desarrollo. Lo primero que yo también fui testigo en el año 2005 fue de unos hechos fundacionales que tuvieron lugar en Madrid. Fue cuando por aquel entonces el CEPS, el Comité de Supervisores Bancarios Europeos, el CEPS, que es un poco el embrión de lo que luego hemos visto como la EBA, la European Banking Authority, el CEPS se reúne en Madrid y forma un grupo de trabajo denominado COREP. COREP son las siglas de Common Reporting. El COREP, ¿qué buscaba? Pues lo que buscaba era utilizar el XBRL para la información bancaria, pero no era información para hacerse pública, era información destinada al regulador, a que el BBVA, el Santander, la Caixa mandaran esa información muy detallada, estamos hablando de un reporte muy amplio, era muchísima información, la que tenían que enviar esas entidades financieras al supervisor, al regulador. Claro, fue un ejercicio espectacular en el que ahí se formaron unos grupos de trabajo que todavía en Europa no se veían tan todos los días, donde estábamos presentes los académicos, el ámbito de la auditoría, el ámbito de la profesión. Fue un grupo de trabajo absolutamente abierto que trabajó con presupuesto cero y donde sentaron a la misma mesa en un proceso participativo espectacular los reguladores, distintos reguladores, representantes de las empresas, representantes de la auditoría, representantes del ámbito académico, representantes de las industrias tecnológicas, de los software vendors, ¿verdad? Y en ese tipo de grupo de trabajo que es característico, años después sigue existiendo esa característica multidisciplinar de los grupos de trabajo XBRL, ahí se genera una primera taxonomía. Esa taxonomía tenía un reto técnico, y evidentemente porque en aquel entonces XBRL también estaba evolucionando mucho como tecnología, el XBRL también como toda tecnología pues evoluciona, eso fue un momento clave en el desarrollo del propio XBRL como tecnología, pero también fue un momento importante para los reguladores porque estos desarrollos de que tenía que haber una normativa de supervisión bancaria común en Europa se tenía que hacer a raíz de una directiva que luego se tenía que transponer a los distintos estados de la Unión Europea. Y en esa transposición desde la directiva europea a la normativa nacional había cambios, había particularidades que cada estado miembro quería introducir. Entonces, claro, la taxonomía XBRL tenía que dar, por así decirlo, un marco común de reporte que reflejara lo que dijera la directiva o las directivas que estaban en juego y al mismo tiempo estar preparada para que cuando los estados introdujeran su tijera, ¿verdad?, su corta, su poda y sus añadiduras, pues la tecnología también estuviera preparada para soportar ese tema. Entonces, claro, fue un momento clave de madurez, de desarrollo de XBRL en Europa y eso comenzó, como ya digo, en la ciudad de Madrid en el año 2005. Al mismo tiempo, poco tiempo después se va desarrollando un proyecto hermano del proyecto COREP, que es el proyecto FINREP. El proyecto FINREP, que hace referencia, como casi resulta obvio, a Financial Reporting, el proyecto FINREP de lo que se trata era de proporcionar un soporte en XBRL, tecnología XBRL, para el reporte financiero, para los estados financieros, ¿vale?, de las empresas europeas cotizadas, y ese FINREP evidentemente tenía que estar tecnológicamente de acuerdo con COREP, aprovechar todo ese aprendizaje tecnológico que se había hecho con COREP y también tener en cuenta pues otro aspecto importantísimo, no lo olvidemos, en el año 2005 resulta ya de obligado cumplimiento que los grupos cotizados de la Unión Europea utilicen las IFRS para reportar sus informes consolidados anuales a sus reguladores respectivos, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Española, por ejemplo. Entonces, el 2005 fue un momento clave, ese FINREP siguió ese desarrollo, todo ese aprendizaje que se llevó a cabo con COREP, en el que también participamos, pues en FINREP sigue ese desarrollo, sigue esa aproximación a las IFRS tal y como son adoptadas por la Unión Europea, ¿no?, a través de esos cambios del EFRAG. Y por último, todo ese trabajo, todo ese desarrollo, todo ese seguimiento por parte de los reguladores, donde vuelvo a repetir, personas muy relevantes de la Asociación XBRL España pues han estado ahí
empujando ese proyecto, pues ha dado lugar a la adopción de XBRL a nivel Europa. Claro, es que también era el momento, porque ya no solamente tenemos un CEPS, que era un organismo más o menos consultivo, sino que ahora tenemos el ESMA, tenemos el European Stock Market Authority. Es decir, tenemos un regulador que, aunque todavía no tiene todas las funciones que tiene la SEC en Estados Unidos, pero es un regulador similar que agrupa, por así decirlo, agrupa a las comisiones nacionales del mercado de valores o las Financial Services Authorities de distintos y company houses más o menos de los distintos países de la Unión Europea. Y ya digo, los que somos así un poco más europeístas, aunque ya hoy día no sabe uno lo que para dónde tirar, pues querríamos ver un ESMA más fuerte que tuviera ese papel que sí que tiene la SEC, que es el de ser el repositorio de los informes. Esa tarea todavía va a estar encomendada a las comisiones nacionales de cada uno de los estados. Por ejemplo, en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores va a seguir siendo la responsable de recibir esos informes, ¿vale? Y de publicarlos en la web, como está haciendo ahora mismo con la IPP, la Información Pública Periódica, que digamos es la antecesora del ESMA. Por tanto, es lógico que el SEF llegue ahora, cuando la tecnología está madura, cuando se han hecho una serie de proyectos previos que podéis consultar, que son el proyecto FinRep y el proyecto Corep, donde ya digo que ha habido una serie de personas que han tenido un papel fundamental en esos desarrollos. Y cuando también la propia estructura institucional europea está suficientemente madura, que ahora ya digo, tenemos el ESMA no existía en el año 2005, ¿vale? Por tanto, ahora sí tenemos todo el aparataje y de hecho incluso se nota en el estilo. Es que el ESMA ha entrado con un reglamento europeo. Déjense ustedes de directivas. Europa también, no seamos ingenuos. Tenemos una serie de gobiernos muy endebles en según qué países debido a todo ese tema de la crisis, ¿no? Y de la nueva crisis, pues ya veremos qué pasa. Y evidentemente Europa corta por lo sano. Un reglamento, no directivas que requieren transposición nacional. No, no, no. Un reglamento europeo y que todo el mundo lo aplique con entrada en vigor directa. Y de hecho, ese reglamento traslada los cortas y pegas, ya no los traslada, es decir, las posibles desviaciones de ese núcleo general de reporte ya no están en el Estado nacional, que diga, no, pues en mi país quiero tal cosa, sino que están a nivel de empresa. Será cada empresa la que tenga que decir de ese reporte, de ese núcleo de reporte general, qué quita, qué añade o qué deja en blanco o qué extiende. Por eso también vuelvo un poco a ese concepto, a esa idea del XBRL de la X. El XBRL es el extensible, es decir, es una tecnología que permite, mientras estás preservando ese núcleo central de indicadores, añadir algunos indicadores nuevos. Cuando hablo de indicadores me estoy refiriendo, pues podríamos pensar en una línea de un balance de situación, de una cuenta de ganancias o de un estado de flujo de efectivo, ¿vale? Hay unos núcleos ahí, una serie de partidas a primer nivel de desglose hasta donde nos pida la normativa y luego puede haber, por así decirlo, un desglose mayor. Antes de pasar a profundizar un poquito más sobre el tema, sobre todo por si dentro de nuestra audiencia todavía no controla muy bien qué es este tema del XBRL, pues me gustaría hacer una breve alusión a este tema del XBRL. Y por qué el XBRL de verdad nos parece tan interesante a determinadas personas del ámbito de la tecnología, pero sobre todo a las personas que estamos en el ámbito de la empresa contable. Y es que tenemos que, para entender el XBRL, tenemos que entender, por así decirlo, una serie de piezas que se dan en el reporte empresarial, en el reporte corporativo. Imaginemos, por ejemplo, que mi querido compañero Manuel representa al registro mercantil. Manuel, te acabo de nombrar registrador de mercantil de la Ilustre Ciudad de Granada. Acabo de decir ese nombramiento. ¿Lo acepta usted? Sí, aceptamos. Aceptado. Perfecto. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Yo soy una empresa de Granada y voy a rendir mis cuentas al registro mercantil de allá, con la venia del señor registrador. Perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Como yo quiera? Pues evidentemente no. Tengo que seguir unas recomendaciones, unas instrucciones que vienen en el Plan General de Contabilidad del año 2007. Perfecto. Ese Plan General de Contabilidad ha sido publicado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ¿verdad? Que es el responsable de elaborar esa norma periódicamente. Entonces yo, que soy un ser humano, me voy al Boletín Oficial del Estado o al anexo correspondiente, veo el Plan General de Contabilidad, me lo leo, lo interpreto y preparo mis cuentas. Aquí tengo las cuentas, en este cuaderno, Manuel, tengo mis cuentas de la empresa año 2019 cerrado, que están preparadas conforme a lo que las instrucciones
están escritas esas instrucciones en castellano en un PDF que está ahí en la página web del ICAP, ¿vale? Y ahora se la mando a Manuel. Se la mando al registrador mercantil y él la recibe. Manuel, si tienes un cuaderno rojo quedaría fantástico el efecto. ¿Te imaginas? Tienes un cuaderno rojo ahí porque te lo acabo de enviar, pero... ahí lo tiene ya. Los deberes del niño de Álvaro. Ahí tiene ya las cuentas, Manuel. Entonces, Manuel, como es un registrador mercantil adecuado y responsable, no va a permitir que se depositen unas cuentas que no estén bien. Entonces va a hacer una serie de validaciones en destino. Él conoce también el Plan General de Contabilidad y va a confrontar esas cuentas que yo le envío conforme a las instrucciones que dice el Plan General de Contabilidad. ¿Qué tipo de comprobaciones va a hacer? Pues puede hacer comprobaciones, por ejemplo, de dos tipos. Primero, que los ítems que se tienen que meter en un balance de situación, por ejemplo, total activo, total pasivo, están presentes, con lo cual va a haber una comprobación de estar, no estar. Y luego puede hacer otras comprobaciones más complejas, como por ejemplo que el total activo y el total pasivo coinciden, o que el resultado del ejercicio que aparece en el balance y el que aparece al final de la cuenta de ganancias coinciden, u otro tipo de comprobaciones que indiquen que las cuentas están bien hechas, ¿no? Ojalá fuera así en el registro mercantil. Entonces, acabamos de describir, por tanto, un proceso de elaboración de cuentas, validación en origen, remisión a través de un mecanismo de transmisión, el que sea, con un barco te envío en Tenerife allí a Granada las cuentas, y allí llega y hay una serie de comprobaciones en destino. Yo hablaba con un buen amigo de José Luis Valdés, que es de la Cámara de Cuentas de Andalucía, hizo una tesis sobre cómo se llevaban las cuentas en los territorios de ultramar, en la época del Imperio Español. Entonces las cuentas iban en un barco y tardaban 1 año y medio, y luego volvía, había una especie de auditor, no sé si en la ciudad de Sevilla, que mandaba una serie de correcciones allá que iban de vuelta, ¿no? Entonces eso sería muy, muy divertido, ¿no? Y nos quejamos nosotros hoy día de los plazos, que los plazos son dilatados. Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Cómo entra el XBRL en este juego? Pues el XBRL en este juego entra básicamente, como toda tecnología, para quitarnos a todos el trabajo. ¿Cómo funciona el procedimiento? El procedimiento funciona en el que yo tengo aquí en mi portátil el software de gestión contable, ¿no?, de mi empresa. Porque yo ya no hago asientos, oiga, yo lo que tengo es un ERP, y entonces cada vez que alguien pasa por aquí un producto por un escáner, ya eso afecta a la facturación, afecta a la gestión de stock y afecta a todo, ¿vale? Yo ya no hago asientos, perfecto. Por ejemplo, el mismo programa A3 o alguno de esos, porque puede. Exactamente, o el SAP, ¿no? O el SAP, pues muy bien. Yo ya no hago asientos, yo lo que hago es que gestiono el día a día de la empresa de manera continua, y el reporte contable es un output más de mi sistema informático. Que ese sistema informático tiene que hacer las cuentas con unas instrucciones. ¿Quién le genera esas instrucciones? Uno podría pensar que esas instrucciones se las genera pues la casa SAP, que es la que me actualiza el programa, y que entonces ahí sabrá, en la casa SAP, el programita sabrá que tiene que emitir una cosa donde hoy hay un total activo y tiene que coincidir con un total pasivo. Entonces, podríamos pensar que esas validaciones están insertas en el propio programa de contabilidad. Y entonces yo luego eso lo envío por internet, por un canal seguro, con firma electrónica o lo que sea, y entiendo que el registrador mercantil no va a tener el SAP, tendrá otra cosa, pero tendrá un software que más o menos haga lo mismo, que en destino, mediante una programación que va implícita en el propio programa, ¿verdad?, pues lleve a cabo unas comprobaciones antes de guardar eso en una base de datos o hacer un agregado o ponerlo en un repositorio público, ¿vale? El XBRL viene a, de alguna manera, sacar todo ese proceso fuera de los programas, sacar ese proceso fuera. Si el ICAP en su página tiene el Plan General de Contabilidad en PDF, escrito en castellano para que yo lo entienda, también va a emitir una versión digital de la norma. La versión digital de la norma es la taxonomía XBRL. La famosa traída y llevada taxonomía XBRL. La taxonomía XBRL es como el BOE, pero para los robots. La taxonomía XBRL es... ¿Perdón, Manuel? Sí, quiero decir que existe esa norma, y además iba a decir que tú colaboraste en la elaboración de esa norma. Bueno, sí, es que ya peinamos canas, Manuel. Ya peinamos pocas, porque yo me corto el pelo también. Estilo pandemia, ¿verdad? Me he cortado el pelo también, que dicen que es bueno para no pillarlo por ahí. Pues efectivamente, o sea, la taxonomía XBRL no es más que eso, es la versión digital. En vez de estar en el BOE en PDF, pues está en un archivo en formato digital, y en vez de ser legible para una persona que lo va a interpretar y lo va a leer, es legible por una máquina. Es como si la programación del software ya no estuviera metida en la máquina, o no enteramente en mi programa informático, sino que está ahí publicada por el regulador.
Entonces, eso permite muchas más validaciones precisas tanto en origen como en destino, porque ya tanto en mi programa informático, SAP o A3 o el que sea, de SAG, el que sea, como el programa que tenga instalado el regulador, todos acuden a una misma fuente común, una fuente pública, la taxonomía, para ver si tiene que tener el activo. ¿Puede una empresa dejar un balance sin poner el total activo? Pues sí, pues no, pues lo que diga la norma en cada momento. En segundo lugar, también, eso lo que hace es que simplifica los cambios normativos, porque lo único que tiene que hacer el regulador es decir, oye, cambio la norma, y entonces lo que hace es cambio la taxonomía. Entonces, tanto mi programa de origen como el programa del regulador de destino se actualizan de una manera mucho más sencilla. Por lo menos esta era la vocación primera que tenía el XBRL en sus orígenes, ¿vale? Y luego, por supuesto, el hecho de que nosotros, aunque a pesar de que estamos en el ámbito digital, es mentira. O sea, yo me voy ahora mismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque antes de la hora de la cena quiero tomar una decisión sobre dónde voy a invertir 10 millones de euros mañana por la mañana. Y para basarme en esa información, para basar esa decisión, quiero analizar la información que está en los repositorios de CNMV para tomar una decisión informada sobre qué voy a hacer con esos 10 millones de euros. ¿Y qué pasa? Que me tengo que descargar 450 PDFs con los hechos relevantes, los informes de gobierno corporativo, la información pública periódica, los informes de gestión, los estados de información no financiera. ¿Y eso cómo lo analizo yo? Es que yo tengo que tomar decisiones en tiempo real. Es que yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que tener, en algunas firmas de inversión, como sabemos, tenemos que tener en marcha software que tome decisión en milisegundos. Entonces, ¿eso cómo se va a hacer si el reporte financiero está anclado en el siglo XIX? Por mucho que yo lo vea en la pantalla de un portátil, un PDF es papel. Un PDF está pensado para que lo lea un ser humano y lo interprete. Y en la economía de tiempo real necesitamos que las máquinas, que las aplicaciones nos ayuden a interpretar el reporte corporativo. Por tanto, es donde surge no solo la taxonomía, sino el informe XBRL. Mi cuaderno que te lo envié, Manuel, en el barco. No, ya no puede ser eso. Ahí lo tenemos. Manuel está ayudando un montón hoy. Pues ahí lo tenemos. Eso no puede ser. No necesitamos más informes en papel o ese sucedáneo que es el PDF. Necesitamos un informe XBRL que pueda ser atacado y analizado por una aplicación informática que me la cree yo, que la mande a medida o que me lo facilite la industria de la tecnología para que yo pueda tomar decisiones. Si no se hace así, gran parte de la información corporativa es un mero cumplimiento de requisitos del regulador y no nutre la toma de decisiones de los inversores. Porque los inversores no es que no quieran prestar atención a esa información, es que su mecánica de trabajo les impide utilizarla porque está en un formato que no resulta procesable, que no resulta relevante. Así que en todo este contexto donde el XBRL está ahí y donde el XBRL viene, digamos, a enfrentarse a todos esos retos que tiene el reporte en ese paso del siglo XX al XXI, que ya el COVID-19 nos ha dicho, ¿qué pasa? Que estaba remolón, no querían entrar en el siglo XXI, pues espérate, ¡boom!, allá vamos a la era del espacio ya, ¿no? Pues en este entorno es donde se produce ese reporte ESEF. Al respecto del ESEF, yo antes que nada me gustaría también remitiros a la información divulgativa muy relevante que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores... Sí. Perdón, mira, ¿puedes poner esa transparencia que es interesante? ¿La puedes poner en pantalla completa? Sí. Eso está ahí, ahora se va a ver un... Ahí la tenemos, efectivamente. Ahí la tenemos. Efectivamente. Pues la cuestión es esa. Ahora tenemos ese reto y volvemos, después de haber hablado mucho de información no financiera, hemos colaborado mucho con Manuel, información no financiera, con la ley 11/2018, que hace obligatorio el estado no financiero. Pues ahora volvemos otra vez a la información financiera. Cobra de nuevo protagonismo la información financiera. Y repito que hay una información extremadamente relevante que se puede encontrar absolutamente en abierto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es como la SEC de nuestro país, España. Pues lo que ha hecho es recelebrar unas jornadas en octubre del 2019, si no me equivoco, con intervención tanto de la ESMA como de agentes interesantes e importantes. Y en esa página web, que es pública, ya digo, se puede encontrar información muy precisa al respecto de un poco cuál es la situación que tiene que afrontar las empresas españolas. Porque, y es de lo que quiero hablar precisamente, esta entrada en vigor del ESEF
no es un capítulo cualquiera del XBRL, por eso ha vuelto de nuevo a saltar un interés extremo, tanto en la academia como en la consultoría, porque es diferente, se va a aplicar XBRL de manera diferente en Europa. Hasta el momento, los reguladores que habían apostado mucho por XBRL habían llevado muy de la mano a las empresas en este proceso, generando distintas piezas de software que permitían a las empresas cumplir con esa obligación, ¿verdad?, de mandar el informe XBRL al Banco de España o a la CNMV, a los distintos reguladores, incluso al registro mercantil, pero las empresas no terminaban de enterarse de que iba esto del XBRL, porque como el regulador había recorrido todo ese camino en busca de la empresa, ¿verdad? El regulador en España exige, es muy fiero a la hora de exigir, venga, esto entra en vigor y todo el mundo se pone las pilas, pero cuidado, que también te ayudo. ¿Por qué? Porque te facilito una herramienta con la que tú rellenas esto y me lo mandas y tú ya ni te has enterado de qué es esto del XBRL. Esos tiempos felices se han terminado. El regulador europeo, que tiene también como base la experiencia de lo que ocurrió en Estados Unidos con la aplicación en la SEC del US GAAP, con la aplicación del XBRL a las compañías cotizadas estadounidenses, el regulador europeo ha aprendido y ha considerado oportuno seguir un enfoque totalmente diferente. Un enfoque totalmente diferente, en el que el regulador te dice, mira, yo estoy aquí, esto es lo que yo exijo, esto es lo que yo quiero que me mandes. Ahora tú eres el que como empresa que tiene que reportar, tienes que recorrer el camino hacia mí. No te voy a ayudar, no te voy a facilitar un software oficial. Tienes tú que hablar con tu departamento contable, tienes tú que hablar con a ver quién te asesora sobre ese tema. Porque evidentemente no es que haya una maldad intrínseca en el regulador, no. Es que el regulador sabe que si en un primer ejercicio exige a las empresas que hagan este esfuerzo, las empresas van a ser mucho más conscientes de qué es esto del XBRL y van a ver las ventajas que tiene el estándar incluso para lo que es el reporte interno, incluso para facilitar labores de consolidación, incluso para facilitar la relación con el auditor de cuentas, incluso para otros procesos de verificación que no son la auditoría, sino, por ejemplo, la verificación del nuevo estado de información no financiera. Es decir, que el regulador prefiere que las empresas se peleen con el estándar, que este proceso no sea ciego para ellas, sino que sean perfectamente conscientes de que van a tener que utilizar el XBRL y ponerse las pilas con este tema. Y para eso establece una serie de escalones que, como ya digo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores de manera muy didáctica lo ha puesto ahí. Si primero tenemos que cumplir en el año 2020, o sea, ya, tenemos que cumplir ya con un reporte anual XBRL que afecta sobre todo a los estados financieros que son el núcleo, es decir, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Esos 4 estados financieros que tienen, por así decirlo, un formato tabla, podríamos decir, ¿verdad? Es donde el estándar XBRL se desenvuelve mejor, donde tenemos unas tablas y entonces una etiqueta XBRL, a grosso modo, no sería más que una de las líneas de estos estados financieros clásicos, ¿no? El total activo, el activo no corriente, los acreedores comerciales, el capital social, todos los elementos de los estados financieros que son una categoría y que luego en el informe va a aparecer con una cifra asociada referida a un periodo de tiempo y a una entidad concreta, en este caso va a ser el grupo consolidado, ¿no? Pero claro, hay una serie de cuestiones que quedan fuera, que son las que tienen que ver con la memoria, con lo que se conoce en el ámbito anglosajón con las notas a los estados financieros. Y ahí va a haber un proceso paulatino en el que ahora en CNMV lo tenemos como todo, cada uno por su lado, ¿verdad? Tenemos, si quiero ver bien la memoria y el informe de gestión de una empresa, me tengo que ir al apartado de informes financieros anuales y ahí me encuentro un PDF de 500 páginas por cada grupo consolidado y a leer. Yo me leo mejor el Quijote que leerme eso. Y luego, por otro lado, tenemos la información pública periódica, donde sobre todo tenemos estos 4 estados financieros formato tabla, que es así que está en un PDF mucho más estructurado y que también está en XBRL. Entonces ahora de momento lo tenemos todo ahí. Y ahora lo que pretende el SEF es que todo esté en un formato común al que denomina XHTML. XHTML. Este formato XHTML, ¿qué es? ¿El XBRL? Pues no exactamente, sino que de lo que se trata es de que ni para ti ni para mí. Es un formato digital que pueda ser legible tanto para las máquinas como para el ser humano. Porque si le damos doble clic a un archivo XBRL solo, nos va a salir un galimatías ilegible a priori, ¿no?
Pero bueno, con esas nuevas tecnologías que bajo este proyecto de SEF se ponen en marcha, se busca que los archivos sean legibles por los dos tipos de usuarios, tanto por una persona que le dé doble clic y se le vean bonito, legible en su explorador de Internet, en el Google Chrome, en el Mozilla Firefox, lo que sea, pero que lleve dentro las etiquetas XBRL para que eso tenga todas las propiedades que hemos dicho que queremos que tenga. Por tanto, ahí tenemos ya, ahí tenemos, Fran, y yo creo que es importante remarcarle un poco a la audiencia cuál es un poco la finalidad, que es que tú sabes, como tú bien sabes, ahora mismo cada empresa que reporta en IFRS, los balances, lo hace a su leal y saber entender, hay estructuras diferentes, ¿eh? Y hay una cosa que no, a lo mejor no se conoce bien, que hay una taxonomía en XBRL de las NIF, ¿no? De las IFRS. Bueno, pues efectivamente. lo que se pretende con este proyecto es que todas las empresas cotizadas a nivel europeo tengan una misma estructura de reporte, algo que es un hito absoluto. Hombre, que todo el rato llevamos viendo a la Unión Europea hablar del el espacio, el mercado único europeo, ¿no? El Single European Market. Y entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Mira, lo primero que no tienes una SEC. Lo primero que no hay un único sitio web que yo pueda atacar para descargarme. Entonces, claro, cuando voy a hacer o tomar una decisión de inversión, pues tengo que ir a la CNMV española, a la Autorité de Marché francesa, a la autoridad, a la CNMV francesa, a la FCA de Londres, tengo que ir a distintos reguladores, ¿verdad? A descargarme informes que ya de por sí, aunque algunos de ellos ya están en XBRL, pero claro, tienen una estructura divergente, una estructura diferente. Y ahí la clave de la diferencia es el país. Hay diferencias por país. Ahora, con SEF, esas diferencias no van a estar a nivel país, van a estar a nivel de empresa. Van a estar a nivel de empresa. Y eso es otra gran novedad que de alguna manera viene a suponer que Europa asume pues ese modelo regulatorio más propio de Estados Unidos, de la SEC. Es decir, oiga, no se contente usted como hasta ahora en cumplimentar los impresos que le dice el Banco España a CNMV. No, 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 no. Queremos conocer su propia historia. Queremos saber, debido a sus características sectoriales o sus características propias como compañía, qué subepígrafes usted quiere hacer visibles en el balance de situación, o en la cuenta de ganancias, o en el estado de cambios en el patrimonio, o en el flujo de efectivo, en el estado de cash flow que llamamos, ¿no? En el ámbito anglosajón. Queremos ver esos desgloses. Eso es una cuestión bastante novedosa desde el punto de vista, pero cuidado, de nuevo, cuidado con las novedades, porque si nosotros nos vamos, como bien dice Manuel, a la información financiera anual que está en esos PDF interminables, en ese otro apartado del CNMV que ha estado todos estos años sobreviviendo en PDF, ahí sí que vemos que las empresas son bastante creativas a la hora de presentar sus cuentas anuales e introducen los desgloses que consideran oportunos. ¿Por qué? Porque no pasa nada porque luego está la IPP, Información Financiera Intermedia, donde están todos cortados por la misma tijera. Pues no, de lo que se trata es de aunar todas esas fuentes de reporte en un reporte común, que eso va a ser el ESEF. Y como ya digo, hay una serie de escalamientos, hay una serie de pasos en los que tenemos primero en 2020 que cumplir con ese núcleo mínimo y luego paulatinamente hasta 2022 esas etiquetas XBRL que son la información verdaderamente enriquecida, verdaderamente válida para las máquinas, van a ir ganando terreno al XHTML. El XHTML simplemente es que va a ser más bonito que el PDF, pero el XBRL va a ir, digamos, ganando terreno. Cada vez más las empresas van a ir incluyendo parte de la memoria como etiquetas XBRL que de alguna manera también se podrán analizar. Y se establece una cierta voluntariedad para que las empresas no solamente etiqueten la memoria en grandes bloques, sino que utilicen todos los recursos que ofrece ESEF para etiquetar a nivel de subepígrafe esa memoria, es decir, que esa información digital esté perfectamente indexada en XBRL, también en esa parte cualitativa que a veces quedaba fuera, ¿verdad?, de esos análisis clásicos de ratios que hacemos con los estados financieros clásicos, pues precisamente por eso, porque no está etiquetada, resulta mucho más difícil comparar. ¿Qué Voy duda a, cabe que esto? Sí. voy a poner un poco en contexto para que la gente también un poco capte la idea, porque yo creo que lo están captando, pero fijaros la diferencia que hay ahora del hecho de que tú, digo por poner ejemplos, que tú para comparar a empresas de IBEX 35 te tengas que bajar el PDF, analizarlo, ¿verdad? La memoria, que es un latazo,
al hecho de que cuando esté el formato electrónico el año que viene, tú te puedes bajar los balances y en tiempo real ya tienes una estadística sectorial de la información, los ratios, Claro, y cuando estén desarrolladas las notas de la memoria exactamente lo mismo, cosa que ahora no es factible. O claro, sea, es que date cuenta de que nosotros ahí tenemos, por un lado, el Big Data y la inteligencia artificial están avanzando mucho en los últimos años para tratar de atacar la información cualitativa. Pero lo primero que te dice un experto cuando tú le preguntas sobre inteligencia artificial es que dice, oiga, pero si es que la información, la materia prima que usted me va a dar para que yo haga este proyecto de inteligencia artificial son unos PDF horrorosos sin estructura, que eso es tan difícil pretratar esos PDF para que sean mínimamente decentes como casi como leerlos, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces muchos proyectos de inteligencia artificial o de Big Data que podrían sacar jugo automatizado de esa información cualitativa, pues no terminan de cuadrar porque es que la información es, pero no ya comparar una empresa con otra, sino la misma empresa en 2 años consecutivos. No tiene nada que ver la información. Y por eso, pues, estamos, digamos, el XBRL nos va a ayudar un poquito a andar ese otro camino en la otra dirección y facilitar una materia prima, no solamente la cuantitativa, homogenizada para toda Europa y en un estándar digital que ya es conocido por todas las casas de software, que deberían por lo menos conocerlo, todas las casas de software que tengan intención de prestar este servicio a las empresas cotizadas europeas, más de 6.000, sino que además estamos dándole una materia prima y ayudando a recorrer ese camino para que la inteligencia artificial y esos proyectos de Big Data que quieren hacer uso efectivo de toda esa parte cualitativa del reporte y que sirvan para nutrir tomas de decisiones, estén preparados para ello. Por tanto, digo que desde el punto de vista de investigación académica estamos interesadísimos, pero también, que duda cabe, que esto es una oportunidad desde el punto de vista de la consultoría, porque tampoco es que caigan de los árboles todos los días expertos que estén, digamos, al día de la dimensión tecnológica y de la dimensión contable que este tipo de implementaciones supone. Y ahí es donde estamos un poco, tanto Manuel, que creo que comparte conmigo esta opinión, pues el hecho de que efectivamente pues las empresas, y más con ese tema del COVID-19 que nos ha sido la gran disrupción en todos los planes operativos de cualquier compañía, pues las empresas pueden perder la oportunidad, porque esto siempre ocurre así. Cuando la norma establece una serie de escalones y yo vivo en la incertidumbre, pues me voy al escalón menos exigente. Las empresas pueden caer en la tentación, ¿verdad?, de hacer una implementación fácil o supuestamente fácil y de etiquetar solamente los estados financieros básicos, siguiendo el hilo, ese mínimo requisito, voy a ver si apruebo, como yo digo a mis alumnos, apruebo por los pelos y ya está. No, cuidado, cuidado porque las casas de inversión van a utilizar este software y esta materia prima de manera creciente. Y si nosotros no hacemos el esfuerzo de etiquetar hasta sus últimas consecuencias nuestro reporte anual, pues estamos siendo menos visibles para los inversores, para los fondos de inversión, para los analistas. Claro que sí, claro que sí. Entonces, claro, es como si las empresas no ponen la información en su página web corporativa en inglés, pero luego quieren acceder a que su accionariado entre capital extranjero. Pues oiga, es que poner la información en inglés es lo mínimo que se despacha para que nos entiendan de los Pirineos para allá, o del Atlántico para el otro lado. Por tanto, claro, evidentemente el XBRL viene también a facilitar que las empresas accedan a esas fuentes de financiación, accedan a esos mercados, accedan a esos clientes. Entonces, evidentemente el XBRL es una parte más. Y claro, hay una necesidad de consultoría importante porque las empresas ahí se enfrentan por primera vez a la tesitura de que su balance de situación no va a tener el mismo desglose que su competidor. ¿Cómo se enfrentan a ese reto? Entonces necesitarán soporte contable, con soporte financiero, necesitarán que se les realice un análisis de qué otros ítems, no solamente el núcleo, qué otros ítems es relevante que reporten. Entonces, eso evidentemente hay que tener un conocimiento de las compañías y adaptar esas decisiones no solamente ya al sector de actividad, sino a las particularidades de cada empresa. Y luego, una vez que esas decisiones que son estrictamente contables estén tomadas y tomadas con rigor, y que hay que apoyar ahí al Consejo de Administración, porque esto atañe a la elaboración de las cuentas anuales, y por tanto eso no lo puede hacer el auditor de cuentas. Aquí abro un paréntesis con mi humilde opinión, porque el auditor de cuentas tiene que preservar su independencia y esto estamos hablando de elaborar. Esto es un paso más en la elaboración
de los estados financieros. Es un cumplimiento legal adicional que se añade a los que ya existen en lo que es la elaboración de los estados financieros, que es responsabilidad del Consejo de Administración. Entonces, el auditor, en principio, se tiene que mantener un poquito al margen de este tema. Y luego ya, por supuesto... Sí, es factible que tenga que haber alguna, yo creo que sí, que alguna validación adicional por parte de los auditores de estos archivos XBRL, claro, en relación con la información PDF habitual. Claro, es que de cara, perdonad, de cara a los auditores, ahí supone vosotros pensáis como auditor cuando emites tu informe y, como tú bien has dicho, Manuel, necesitará alguna validación, porque si no, tú puedes ser que el formato normal, que te dan las cuentas anuales, que te dan firmas y demás, tú emites tu informe, que va junto en el PDF, pero claro, aquí ahora te enfrentas a la tesitura de, ¿irá el informe de auditoría también por esta tecnología en este tipo de compañías? Yo creo que ahí el ICAP va a sacar, o tendrá que sacar alguna norma técnica, porque ya es un tema que el año pasado, cuando estuvimos en el Eurofeeling, en el Banco Central Europeo, se comentó, ¿eh? O sea, es un tema, decía, recuerdo una ponencia, yo se lo decía, que hablaba precisamente de los riesgos en la verificación, precisamente del tema del XBRL, del archivo XBRL, o sea, que se va a generar por el reporte, ¿eh? O sea que, bueno, ahí va a haber también novedades, por si no fueran pocas. Exactamente, tendremos que estar muy atentos, pero qué duda cabe que ahora, pues este tipo de proyectos, digamos, pone en jaque muchas cosas, pone en jaque también por así decirlo, incluso nuestra estructura gremial, ¿verdad? Los contables por un lado, la gente de tecnología por otro lado. Esa es una lección que llevamos aprendida en la Asociación XBRL España, en AECA, en otros foros internacionales de XBRL desde hace mucho tiempo. Es decir, que este tipo de proyectos que tienen que ver con la información empresarial, y si ya vamos de la información financiera a la información no financiera, donde tiene mucho que decir ingenieros, ¿verdad?, de distintas disciplinas, especialistas en el ámbito de lo social, de los derechos humanos, de derechos, es decir, hay que ver cada vez más y eso es algo que se contempla incluso en la profesión, en los procedimientos de auditoría, que es la consulta a los expertos y los peritajes de todo tipo, cuando la opinión del auditor se tiene que basar, ¿no? Y Manuel, si no, me corregirá al respecto, la opinión se tiene que fundamentar, ¿verdad?, en un juicio de un experto independiente de la disciplina que sea. No es lo mismo auditar una galería de arte que auditar una empresa que se dedica a poner postes eléctricos, claro que sí. Entonces, claro, entonces, claro, evidentemente los equipos de trabajo multidisciplinares van a tener que estar presentes en este tipo de nuevos trabajos de consultoría, sobre todo acompañando a las empresas en ese proceso, porque, como digo, el ESEF, hemos entendido que ese esquema de escalonado y esa presencia de esa voluntariedad da mucho juego para que haya empresas que se distingan y que digan, oiga, yo quiero ser la empresa que tenga el mejor informe XBRL, aquel que está más accesible para las aplicaciones, de aquel que va a permitir tomar más decisiones. Y eso, claro, implica, esto no es un mero trámite, es decir, esto implica un estudio, no es un mero ajuste tecnológico, sino que implica una cierta reflexión al respecto de qué quiere reportar la empresa, haciendo uso de esa X de XBRL, que es la extensibilidad. Correcto. Muy bien. Y un poco eso es el panorama del proyecto y como siempre, Manuel, pues me he enrollado y me quedan 7 minutos. Mira, queridos amigos y amigas. Es una delicia escucharte, por lo menos yo, porque a mí me encanta, porque empiezas a hablar y además, si fuera una persona que no tienes conocimiento del tema, pero es que concatenan los conceptos, fíjate, desde cuando venía, yo me estoy acordando ahora mismo cuando has hablado del tema del crash del 29, y todo lo que conlleva todo esto, y al final dice, ¿por qué estamos aquí? Y si estamos aquí es por algo, ¿no? Si no, es que... O sea, Manuel, ese año me tocó dar la asignatura Historia Económica y la verdad, y me ha tocado, y fíjate, yo me reía con los alumnos, porque por un lado me tocó explicar el CLA de 29, y le digo, vamos a ver, la quiebra de Lehman Brothers es lo mismo que el CLA del 29, la gente invierte y no sabe qué hay detrás, ¿verdad? La gente invierte en unos productos derivados, en una titulización, y no sabe cuál es el activo que hay detrás subyacente, ¿verdad? Problemas de transparencia. Y me tocó también explicar el tema de la peste negra, ¿no?, de la peste bubónica,
y precisamente eran unos días muy duros en los que estábamos ya con el COVID-19 en la puerta de casa, como quien dice. Entonces, evidentemente no la historia es para aprender. Entonces, claro, yo espero que no quiten asignatura, que haya un cambio en el plan de estudio y quiten la asignatura, porque evidentemente, y aquí estamos hablando de lo mismo, es decir, la transparencia viene bien, ocultar información parece que viene bien para proteger nuestra posición competitiva, pero salimos mucho más perjudicados porque hay muchos grupos de interés que no se están beneficiando. Y nosotros dependemos de eso, dependemos de nuestra reputación y dependemos de que esos grupos de interés sepan qué estamos haciendo y qué cosas estamos haciendo bien. Entonces, esto es un paso más, esto es un paso más. Pero bueno, yo invito a todos a que exploren este tema. Creo sinceramente que es una línea de trabajo muy fructífera, tanto desde el punto de vista de investigación académica como desde el punto de vista de la consultoría. Va a haber muchas empresas que se tienen que enfrentar a este reto. Incluso en el ámbito de la auditoría se encuentran con que el cliente pues tiene que hacer frente a este reto y al mismo tiempo ayudar al cliente pues supone de alguna manera, me reitero, poner un poco en jaque el papel independiente que tiene que tener el auditor. Entonces puede haber distintos mecanismos de colaboración interesantes en este sentido, ¿no? Para dar un servicio de calidad, que esto no sea meramente un cumplimiento normativo y se pierdan todas estas oportunidades que hay, claramente. Correcto. Muy bien. Bueno, nos dice el doctor Matías, te felicita. Doctor Matías, yo creo que lo debes conocer, es una eminencia en contabilidad y auditoría en Colombia y a nivel del mundo de habla hispana. Y bueno, quería deciros si tenéis alguna pregunta o consulta, pues es el momento antes de irnos. Bueno, ya nos aplaude, ¿no? Yo creo que ya nos aplaude, ya no nos dejan aplaudir, hay que ver. Pero bueno, si tenéis alguna consulta o duda, el ratito que yo salí a tomar el aire a la ventana me lo han quitado, Manuel. Yo ahora salgo y pues, realmente fumando no fumo muy poco, pero la excusa perfecta para cómo te quedas ahí en la puerta y ya está. Bueno, la verdad que aprovechen y que pregunten cualquier tipo de cuestión con este tema, porque bueno, ya lo estamos viendo y hemos tenido alguna sesión también como tú bien has comentado, con los equipos multidisciplinares que ya se estaban teniendo en la auditoría, con revisión de sistemas informáticos, etcétera, y probablemente, y no sé si a lo mejor puede ser que me equivoque en algo, puede ser que ya haya un canal de comunicación directo entre la compañía, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y donde nuestros expertos o por parte del auditor tenga que revisar cómo se reporta todo ese tipo de información para la auditoría. Correcto. Sí, la pregunta es si existe un canal de información. ¿Es correcto? No, me refiero digo que me parece muy interesante toda la ponencia de hoy, porque aquí también me surgía la duda de cuando llegue la compañía y tenga que reportar, porque esto es lo que está claro es que la compañía reporta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de algún canal, y claro, y como estamos comentando, el problema que podría tener el auditor de la información que se reporte es que nosotros como auditores necesitaremos, como tú bien has comentado, en el equipo multidisciplinar, aquella persona o el equipo que revise cómo se está enviando la información, porque eso lo vamos a necesitar estar auditado, que la información que nosotros hemos auditado es la información que se va a registrar, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Claro. Mira, Carlos, yo lo que creo es que desde el punto de vista del auditor, lo que hay que preservar en este momento es la independencia, en el sentido de que, tal y como está configurada la tecnología ESEF, de lo que se trata es de que estos archivos son legibles por el ser humano. O sea, tú le vas a dar doble clic y como es un XHTML, tú lo vas a poder leer. Es como si en la empresa pues te dan los estados financieros firmados por el Consejo de Administración para proceder a los trabajos de verificación. Y te pueden dar un papel, te pueden dar un PDF con firma electrónica, y como tú eres un ser humano y lo puedes leer, pues a partir de ahí haces tus trabajos de auditoría para ver la razonabilidad de esos saldos. Aquí la materia prima no va a ser muy diferente, porque un XHTML pues a priori resulta legible por ejemplo, por un explorador de Internet, por un Google Chrome, en vez de con el PDF Reader. Entonces, el auditor, en lo que concierne a su trabajo de auditoría, va a tener la misma materia prima de siempre, que son las cuentas anuales firmadas por el Consejo de Administración para hacer su verificación. Por tanto, yo más bien veo que esto es un trabajo que concierne al Consejo de Administración de las empresas, que ahora tienen un trabajo adicional que hacer,
en lo que es la elaboración de las cuentas anuales. Porque ya la CNMV ha sido muy clara, la Comisión Nacional de Mercadona ha sido muy clara. En el IPP había un sistema que se llamaba Cifradoc. Cifradoc era un software que, digamos, recorría ese camino, facilitaba todo el trabajo a la empresa, porque con un mero reporte la empresa cumplimentaba la remisión de la información a CNMV. Pero ese sistema no se va a implementar. La CNMV ya ha manifestado, nos consta en varios foros, que en principio no se va a prestar ese tipo de software, porque cada empresa no solamente tiene que enviar su informe, tiene que enviar también su taxonomía. Para que un poco que nuestra audiencia nos entienda, no solamente tengo que enviar mis cuentas anuales, sino que tengo que enviar una copia del Plan General de Contabilidad subrayado y composite diciendo qué cosas he añadido yo. Claro. Items de nueva creación. Entonces ahora tengo que enviar dos cosas. Mi versión de la norma glosada, ¿verdad? Como decían los antiguos, las glosas que nace el castellano, ¿verdad? Pues tengo que enviar mis cuentas anuales, mi versión del PGC, que en este caso es una circular del CNMV, ¿no? Pero de la norma, y luego el propio informe que se ha elaborado con respecto a eso. Muy bien. Mira, hay dos preguntas más y nos está alargando un poco, pero realmente genera interés. Dice Carmina, dice, ¿por qué ha tardado tanto el regulador en tomar la decisión de obligar a reportar con esta tecnología? Y luego dice, teniendo en cuenta que ya en 2005 fueron obligatorias las NIF para grupos consolidados. Pues aquí, Carmina, yo tengo ese tema que es, como siempre, la opinión, ¿vale? En principio, yo lo que creo es que se ha cometido un cierto error, por así decirlo, y siempre que se habla toro pasado es muy fácil criticar, pero como me lo preguntas, pues yo te voy a dar una opinión y sobre todo por la escasez de tiempo. No la puedo matizar mucho más. Y es que en muchos países europeos, con el afán de aplicar el XBRL para todo el mundo y con un plazo de tiempo récord, cosa que ha tenido qué duda cabe, sus beneficios, pero por otro lado, hemos facilitado, le hemos dado, ¿verdad? Para que el niño coma, pues le doy la papilla muy molida. Pues esto es igual. Es que los que somos padres no podemos dejar de hacer ese tipo de metáforas, ¿no? Pues esto es igual. En 2005, ¿que pongo XBRL? Pues si la gente todavía no tiene ni el Office legal en la oficina, tienen copias piratas, no pasa nada. CNMV pone un sistema que se llama Cifradoc y con eso facilitamos el reporte y las cotizadas no saben ni que están usando el XBRL. Pero ya ha llovido, ya el XBRL, ya de 5 al 20 ya tiene 15 años, ya es grandecito. Entonces ya no vale darle la papilla, ya hay que decir, oiga, este es el reporte, usted tiene un proveedor de software, ¿verdad? Usted tiene una compañía de auditoría, ¿verdad? Perfecto, pues esto es lo que yo quiero. Mándemelo usted y no pida a usted que sea el contribuyente que le solucione sus problemas técnicos. Entonces, claro, digamos que tiempo han tenido, ¿no? Como en el escondite, pues quien no se haya escondido tiempo ha tenido, efectivamente. La CNMV lleva el logo del XBRL lleva 15 años ahí puesto, ¿no? Y con distintas estrategias, distintas medidas de difusión que la propia Asociación XBRL España y también AECA han llevado a cabo, y me consta que evangelización ha habido mucha, pero vocaciones pocas, ¿no? Vocaciones pocas. Entonces, claro, ahora es el momento de que eso se logre realizar. Tenemos unos meses por delante antes de que ese reporte sea una realidad y es precisamente el momento de hacerlo. ¿Cuándo llegará, leo en el chat, Manuel, cuándo llegará esto a las pymes? Pues mira, ¿esa puedo responderla yo, Fran? Digo, ¿la puedo responder? Sí, por supuesto. Mira, poca gente sabe que el XBRL ya lo aplican. Es decir, cuando tú tienes el programa informático, el A3 o no sé, el SAP o lo que sea, cuando mandáis, ¿verdad que hacéis mandar el archivo al registro mercantil, verdad? Pues ya estás aplicando XBRL. La gente no lo sabe y Fran, nuestro ponente de hoy, participó en ese proyecto de configurar ese archivo. Así que bueno, esa taxonomía. Exacto. Entonces la cuestión es esa, que en principio el XBRL es tan ubicuo, está en todas partes, que casi es como el oxígeno, ni lo percibimos. No, oiga, no. Ahora resulta que el oxígeno es importante, ¿verdad? Pues esto es igual. Ahora llega un momento en el que teníamos algo que estaba en todas partes y ahora nos obligan a prestarle un poquito más de atención. Pero digamos que eso estaba ahí. Efectivamente, para las pymes XBRL ya está, porque el registro mercantil, de nuevo, ha hecho una labor
espectacular. Y eso tiene sus ventajas, es decir, que los niños se tomen la papilla tiene sus ventajas. Claro que sí, se ponen fuertes y crecen, ¿verdad? Pues esto es igual. Es decir, el registro mercantil, gracias a que recibe esos informes en XBRL, facilita cantidad de información, por ejemplo, la posibilidad de calcular agregados, que luego vemos ahí los datos del Instituto Nacional de Estadística o datos agregados macro que publica el Banco de España, y eso es donde ha salido. ¿Eso ha caído de un guindo? Pues no, eso se nutre, entre otras cosas, de la información societaria que el XBRL facilita, que el registro mercantil la pueda facilitar, ¿no? Entonces, claro, y grandes agregadores de información como Informa, Accessor, que se nutre también de esa fuente de información, tienen en su modelo de negocio como materia prima el XBRL que está en el registro mercantil. Por tanto, la papilla es muy buena, pero oye, llega el momento que hay que utilizar las mandíbulas, hay que empezar a masticar nosotros un poquito por nuestros propios medios. Pues es el momento de hacerse mayores y en esas estamos. Bueno, Ahí os he dejado también mi correo electrónico sí. y mi teléfono, mi WhatsApp, pues si queréis abundar en alguna cosita, ¿verdad, Manuel? Para que nos Perfecto. escriban. Pues sentirlo, sabéis que esto es como decimos, me recuerda un poco, no quiero hacer de Iker Jiménez, pero oye, esto es un ámbito libre y sentiros libre de escribirle, porque Fran buenamente se ofrece a que si queréis preguntar cualquier cosa, y ya he visto que aquí hablamos un poco entre amigos y por lo menos que nos demos a conocer este tipo de cuestiones que son muy interesantes. Fran, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero participar algún día más, ya más calladito, más, ¿vale? Para aprender yo también, que se aprende muchísimo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias y nada, y nos vemos el jueves que viene, ¿de acuerdo? Gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Buena tarde.